Buenas, somos Valentina Rodríguez Y Alejandra Muñoz. y les vamos a hablar sobre la poesía en la juventud. Pablo Neruda. ¿Quién es Pablo Neruda? Es un político y poeta chileno. Publicó múltiples poemas durante su carrera y recibió varios premios por estos. Comenzó una carrera diplomática en 1927, siendo el cónsul de Rangún, Birmania. En 1945 obtuvo el Premio Nacional de la Literatura y años más tarde, en 1971, obtuvo el prestigioso Premio Nobel de la Literatura. Murió en 1973 en Santiago y un año más tarde se publicaron sus memorias. Cuadernos de Temuco. Es un libro que refleja una recopilación de los poemas de Neruda durante su adolescencia. Durante nuestra investigación vimos la importancia que este libro tenía. Básicamente, Cuadernos de Temuco muestra varios poemas y un poco de escritos que reflejan el proceso de madurez que tuvo Pablo Neruda durante los años. Objetivos principales y específicos. Queremos demostrar que por medio de la poesía, aunque puede llegar a ser muy abstracta, igual se puede obtener conocimiento. Queremos mostrar el impacto literario que hay en la sociedad, al igual que demostrar a Pablo Neruda como uno de los autores más representativos del siglo XXI. Queremos mostrar la relación que hay entre este libro y las formas de conocimiento, al igual que justificarlo. Justificación social. Después de un poco de investigación nos dimos cuenta que Pablo Neruda tuvo un gran impacto social dado que fue un poeta que causó una gran impresión e influencia a nivel literario y de igual forma en sus lectores, por lo cual también es importante recordarlo dentro de la literatura chilena y su historia. Acapara con sus logros literarios un impacto de manera cultural y académica. Llegó a muchos lectores con sus escritos logrando influenciarlos y logrando atraparlos dentro de esta lectura. De manera que se muestra igual cómo sus escritos se basan dentro de la creación artística contemporánea. Utiliza el surrealismo para llegar al lector con las palabras al momento en que las embellece. Por lo tanto, llegó a muchos lectores con sus escritos, pero de manera que los influenció y logró atraparlos dentro de su lectura como para volverse tan prestigioso. Nuestra justificación personal. Escogimos esta obra ya que consideramos a Pablo Neruda como uno de los mejores escritores de la historia, pues demuestra que se pueden reflejar realidades de vivencias políticas, culturales, religiosas y muchas más dentro de la poesía. Muestra de igual manera cómo uno embellece el lenguaje y al hacerlo aporta a que la persona o en tal caso las personas o los lectores puedan expresarse de mejor manera con sus ideas y de igual forma cómo deja espacio a la interpretación por medio de este lenguaje, dando a entender que cualquier lector podría obtener su propia perspectiva e interpretación, así adecuando sus palabras para sentirse reflejado e identificado dentro de estos escritos. Nuestros materiales y desarrollo. Para esto, después de haber escogido lo que íbamos a hacer de proyecto, decidimos que íbamos a recitar dos poemas. Uno de los poemas, mostrando el lenguaje abstracto, reflejando sentimientos, y el otro, aunque de igual forma utiliza metáforas y varios recursos estilísticos, demuestra una manera de representación poética de las vivencias del autor. Después realizaremos una reflexión sobre el por qué cada uno de los poemas escogidos reflejan un conocimiento y si es posible obtener una opinión por parte de nuestros familiares al finalizar la exposición, ya que a ellos serán los espectadores a los cuales les recitaremos estos poemas. Como poemas escogidos son Desde que te fuiste y La emoción fugitiva. Y esta es la bibliografía que hemos usado. Gracias. Gracias. Ahora presentaremos por qué el arte es un área de conocimiento. El arte se considera un área de conocimiento. Esto es porque utiliza todas las formas de conocimiento como son la razón, la emoción, la memoria, la intuición, el lenguaje, la imaginación y la percepción sensorial.
Para comenzar, utiliza la emoción porque consideramos que apela a las emociones del lector o de la persona que visualiza la obra, ya que el arte se vuelve una manera de representar las emociones de forma abstracta y creativa, dejando así distintas interpretaciones, pero dando un mensaje, por lo cual el arte también constituye el sujeto y su formación. Utiliza la memoria porque el arte ha existido por varios años, de esta manera demostrando su desarrollo en la historia y la importancia que el mundo le ha dado, por lo que todos tenemos ciertas memorias sobre arte y lo que muestra, incluso si es de manera inconsciente, o porque no estamos al tanto de que ciertos recuerdos incluyen el arte en sí. Por ejemplo, si vemos la memoria colectiva, esta se convierte en realidad en arte, ya que de alguna forma nos brinda conocimiento de una cultura o de la sociedad. Si hablamos de museos, los cuales son conocidos por su arte, contienen memoria colectiva con la historia que almacenan, que nos demuestra sobre orígenes y el contexto de un objeto u obra, dando conocimientos de distintas formas. La razón también se incluye en el arte, porque el ser humano es el único ser que logra razonar. Es un acto inmediato que tenemos hacia lo que nos rodea y cómo percibimos esta realidad. Por lo que el arte está en cada aspecto de la vida que visualizamos, o así se le puede considerar, mostrando este uso de la razón constantemente para atender estos conocimientos que el arte nos brinda. De igual forma, utiliza el lenguaje, porque el arte se convierte de alguna manera en un código y en una forma de expresar un mensaje. El arte se transforma en lenguaje representando de manera escrita, oral, visual e incluso corporal, por lo que toda acción de interacción o de entendimiento se termina convirtiendo en un lenguaje. Sin omitir que el lenguaje es la primera manera en la que nos comunicamos y obtenemos un conocimiento hacia lo que deseamos comprender. Se utiliza la imaginación, ya que el arte no es siempre literal, pero también es abstracto, por lo cual la persona a la que se le transmite el arte debe imaginar lo que escucha o lee, para hacer una representación visual en su mente, por ende obtiene una imaginación, que le permite crear una imagen representando el conocimiento que acaba de adquirir o para poder entenderlo de esta manera y relacionarlo con un objeto. Además, el arte utiliza la percepción sensorial, ya que es necesario utilizar todos los sentidos para obtener un conocimiento y después intentar comprenderlo. Lo visual es lo primero que vemos, por lo que se llega al primer conocimiento de nuestros alrededores. Por ende, se aplican todos los sentidos para buscarle un significado que pueda volverlo útil y manejable en la mente. El arte nos brinda un crecimiento personal hacia la cultura y la sociedad que nos rodea. Por último, se utiliza la intuición, dado que, en el arte, hay aspectos que se vuelven notorios al lector sin ser específico en ellos. A darle gran importancia, por lo que la persona puede intuir y obtener un proceso intuitivo que le brinde la capacidad suficiente de entenderlo o tener el conocimiento en sí. El arte está presente todo el tiempo, en cada objeto que nos rodea. Sin embargo, no siempre comunica algo o tiene una intención exacta, mas solo el simple hecho de mostrar un conocimiento del que disponemos por si queremos adquirirlo, pero siempre transmite este conocimiento. Como nos muestra la Universidad Nacional del Litoral, en donde dice que el arte muestra que las cosas pueden percibirse de maneras diferentes de como estamos acostumbrados. Por lo tanto, creemos que esta cita demuestra que el arte nos brinda conocimiento sin dejar de lado que su impulso se establece por la percepción e interpretación del objeto. El arte es una novedad, por lo que cuestiona de igual manera los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la vida con lo culturalmente o socialmente visto por el ser humano, así relacionándose de manera directa con la filosofía. El arte se convierte en una ruptura social, tal como podría ser lo grotesco o lo abyecto, se vuelve un cuestionamiento de la persona hacia sus alrededores o en tal caso a la sociedad y la cultura por la que ha sido enseñado a lo largo de su vida, catalogando así al artista como un sujeto rebelde. Nos proporciona con alternativas de realidad, dejándonos en duda un mundo deseado o si existe más de una realidad para el sujeto. Se enfoca en establecer una creatividad en la mente, para así pensar en este cuestionamiento o juzgarlo, por lo que el arte se vuelve crítico. Hay un problema evidente entre el arte y el pensamiento, entre cómo quiere la sociedad que pensemos o cómo se nos hace pensar para darnos cuenta de si es o no correcto el pensamiento que tenemos. El arte nos hace adquirir conocimientos porque cambia nuestra manera de ver el mundo y nuestro pensamiento. Se convierte en una herramienta para percibir la realidad
en la que nos hace pensar constantemente y reflexionar su verdadero significado. Finalmente, el arte es un pensamiento por el cual adquirimos ciertos conocimientos que solo esta área de conocimiento nos puede proporcionar. Continuamos con nuestro filósofo y la teoría escogida. Platón fue un filósofo nacido en el año 427 a.C., cuyo maestro fue Sócrates. Al inicio, Platón intentaba descifrar si la poesía servía para obtener conocimiento verdadero, pero rápidamente él dedujo que esto se podía presentar imposible. La poesía se conocía no solo por ser dulce y emotiva, pero por pretender ser algo que demostraba conocimiento. Platón condenó a la poesía por ser un texto ético que cumplía un papel social, es decir, complacía los deseos de la sociedad. Los poetas pretendían ser educadores, algo que Platón no aprobaba. Él dudaba del conocimiento del poeta, pues estaba alejado de la verdad. Decía que la poesía, y por lo tanto los poetas, no sabían de lo que hablaban. Para Platón, los poetas hablaban mitos, y no podían ser quienes moldeaban las mentes de los jóvenes. De esta forma, Platón vio lo dañino que la poesía podría llegar a ser. Llegó a la conclusión de que solo los filósofos deberían tener la capacidad de moldear las mentes de los jóvenes. Pero a estos solo les interesaba disfrutar, y lo más lejano al disfrute era la filosofía, siendo el arte lo más cercano a esto. Platón se dirigió hacia Homero y Hesíodo, y dijo que estos daban falsas imágenes sobre los dioses. Y es por esto que en la ciudad platónica se establecieron normas dirigidas a los poetas y sus narraciones, las cuales dictaban que ellos no podían culpar a los dioses por las cosas malas que ocurrieran en el mundo, y en su lugar solo se les podía acreditar las buenas. En cualquiera de sus narraciones esto debía estar claro. Platón consideraba que los peores géneros de la poesía eran la tragedia y la comedia, pues una era patética y desordenada y la otra provocaba la risa, algo que Platón consideraba malo. Platón acredita los poemas de los poetas a la teoría de la inspiración, y condenó a los poetas como seres a los que se les debería despreciar. Es por esto que Platón dice: «Me dirigí a los poetas dramáticos, a los autores de diritambos, y a otros, convencido de descubrir mi ignorancia frente a ellos. Comprendí enseguida que no se inspiraban sus composiciones en la sabiduría, sino en un cierto don y entusiasmo, semejante al de los adivinadores y profetas, que dicen muchas cosas bellas, pero no las comprenden. Así me pareció también el sentimiento de los poetas. Me di cuenta que, por esta causa, los poetas creen que son más inteligentes que los demás hombres, y no lo son. Por ello, me alejé de estos». Con esta cita se demuestra que Platón preferiría estar todo el tiempo posible alejado de esta idea de los poetas, en la que demuestran con un embellecimiento del lenguaje que su pensamiento es irreal y se convierte en una falacia, dejando en claro que todo el tiempo los desvaloriza y que deberían dejar de ser aceptados socialmente por su contenido, así sugiriendo que deberían ser echados de Atenas en su momento de vida, por la manera en cómo reflejan una verdad ilusoria, que en su totalidad deja de ser una verdad. Al haber hablado de Platón, ahora vamos a presentar un poco sobre Nietzsche. Nietzsche fue un gran filósofo al igual que un gran poeta, por lo cual él consideraba que la poesía era una manera de demostrar la verdad. Aunque el poeta no siempre es consciente de lo que realiza en su proceso de creación, según Nietzsche, este muestra las emociones del hombre a través de un lenguaje escrito. Por esto, más que un filósofo, Nietzsche es considerado un poeta. Su filosofía poética demuestra su pensamiento totalmente contradictorio al de Platón. Nietzsche considera que la razón pretende limitar la creación. Creía en que los poetas no podían ser contenidos, que explotaban de esta manera por medio de la poesía y su lírica. Considerado uno de los mejores escritores de la época, demuestra cómo por medio de la poesía la sociedad pudo adquirir conocimiento sobre él y su pensamiento a lo largo de la historia. La creación es importante porque la persona que crea está inmersa en una perspectiva nublada, dejando ver así las distintas realidades que pueden ser reales o no verdaderamente. La filosofía es literatura del conocimiento. Uno conoce por medio de la sensibilidad de los poetas, así convirtiéndose en una crítica del mundo, o eso es lo que Nietzsche nos hace pensar. Si la verdad había sido siempre el concepto central alrededor del cual giraba el pensamiento y presumiblemente la vida, la visión nietzscheana consiste ante todo en desarmar la verdad, en desenmascarar su carácter intrínsecamente falso para de alguna manera poner en su lugar al arte. De esta forma, Nietzsche busca desmantelar la verdad y de esta manera colocar el arte en su lugar y por lo tanto su poesía
demostrando que el arte sí puede ser un área de conocimiento. Te voy a leer un poema de Pablo Neruda. Desde que tú te fuiste. Desde que tú te fuiste, yo siento la amargura infinita de haberte callado tantas cosas, de haber callado Martín esta blanda ternura, que oculté como pueden ocultarse las rosas, y de no haberte dicho las palabras fragantes, que llevaba en la boca cuidadas y sumisas, que esperé tantas veces que salieran vibrantes, y que siempre celaron en una cruel sonrisa. Ahora que te fuiste, sufro el dolor intenso, de haber callado a martir de mí mismo el inmenso tesoro de dulzura que floreció en mi amor. Pero sé que si un día volvieras a mi vida, al buscar vanamente las palabras perdidas, sellaría en mis labios el oculto amor. Voy a hacer unas pocas preguntas referente a lo que te acabo de leer. ¿Consideras que el arte muestra la realidad del mundo o solo una realidad que está dentro del poema y no nos influencia? Yo creo que depende mucho del artista. Algunos hacen su propia realidad, lo que ellos piensan y creen que es una realidad, y otros hacen la realidad del mundo, ¿verdad? Ok, siguiente pregunta. ¿Crees que este poema te ha ayudado a conocer algo de Neruda? Sí, creo que me ha ayudado, ya que él está contándonos sus sentimientos. Entonces podemos suponer que en ese momento él no estaba experimentando una situación buena. ¿Consideras que Neruda impulsó a demostrar un conocimiento por parte de sus poemas? Sí, yo creo que la mayoría de artistas hacen eso porque los poemas son para expresar y dar opiniones. Y la última pregunta. ¿Crees que podemos obtener conocimiento mediante el arte? Yo opino que sí, el arte se ha usado por muchos años también el arte contiene momentos históricos claves de la historia. Okay. Entonces, yo pienso que sí. También expresa sentimientos. Ok, gracias. Okay. Bueno, Pam, el día de hoy te voy a presentar mi proyecto, ¿ya? Estoy realizando un proyecto con una compañera que consiste en demostrar que el arte es un área de conocimiento y que podemos adquirir conocimiento a través del arte, ¿ya? Para esto, en mi proyecto escogimos la poesía, ¿ya? Escogimos los cuadernos de Temuco de Pablo Neruda y para esto escogimos 2 poemas. Mi compañera va a presentar uno en su familia y yo voy a presentar otro, ¿ya? Entonces, para esto yo te presento el poema y después como que te hago unas preguntas y te daré un análisis sobre por qué yo considero personalmente, en base a la investigación que realicé y todo, de que nos transmite cierto conocimiento, específicamente el poema que escogí. Okay. Entonces, el poema se llama La emoción fugitiva y dice: vamos buscando la emoción que no podemos encontrar, en este tedio siempre igual, que nos envuelve el corazón, enfermos de este eterno mal que antes que nazca algún amor, que alegrará con su canción esta amargosa soledad, lo matará con su dolor que suena como perpetual y lento toque de maldad dentro de nuestro corazón. Vamos buscando la emoción que no podemos encontrar y que anhelamos con ardor, enfermos de este eterno mal que nos enfría el corazón, nunca lo habremos de encontrar. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba el poema? La emoción fugitiva. Ya. ¿Necesitas que te repita o...? No, está bien. Ya. Entonces, para esto yo considero que este poema nos transmite conocimiento porque primero involucra ciertas formas de conocimiento en base a filosofía, ¿no? Entonces, como primera forma vemos la razón, porque nos hace pensar como que constantemente en las metáforas o figuras lingüísticas que usa en el poema el autor, y de esta forma como que refleja lo abstracto de su mensaje. La imaginación y la memoria, porque de cierta forma intentamos recordar alguna relación posible con las palabras que escuchamos dentro del poema, y de igual forma como que tratamos de darle una imagen visual, aunque sea un poema abstracto, dentro de nuestra mente. Y así también utilizamos nuestra percepción sensorial por parte de lo visual. Y de igual forma usamos la intuición porque nos brinda distintas perspectivas y distintas formas de poder interpretar el poema.
o el mensaje que el autor como que desea transmitir. Entonces, por este medio, como que expresa lo que siente en base a un lenguaje, sin necesidad de, como que, de tener una intención específica. Y considero que con esto, como que quedamos con el conocimiento de que este autor, porque igual el poema tiene la fecha de 23 de julio de 1919, entonces nos deja puntualizado que ese día, al escribir esto, sintió todas estas emociones en relación a lo que se va y es perdido en base a nuestra alma y nuestros sentimientos, y demuestra esta relación con el arte porque nos brinda esta perspectiva de que hay otras realidades. O sea, de que dentro del poema uno puede encontrar una propia realidad distinta a la que vive uno fuera de él, y por esto como que nos causa el cuestionamiento de decirnos por qué, cuándo o con qué razón o motivación se inspiró para realizar esto. Y de cierta forma nos deja igual ver a Neruda reflejado en el poema, dando la impresión de ser quien lo relata y no otro lector de una audiencia cualquiera, ¿ya? Bueno, en base al anterior análisis que realicé sobre el poema, del arte como una área de conocimiento, te voy a realizar ciertas preguntas para ver qué es lo que tú consideras en base a lo que yo dije y en base al poema. Entonces, la primera pregunta es: ¿consideras que el arte muestra la realidad del mundo o solo una realidad que está dentro del poema y no nos influencia? Yo creo que es una mezcla de ambos parámetros, ¿no? Porque un poema evidencia la muestra exclusiva de ese poema, pero le puede dar a las diferentes personas del mundo de manera diferente. La apreciación mía puede ser de una forma muy diferente a la persona que esté al frente mío, o peor aún, un lector europeo versus un lector asiático, cuál sea su concepción dentro de lo que está leyendo. Entonces, el texto, por más de que sea el mismo, depende de la cultura de la persona, del tiempo y del espacio en el cual ella se desarrolla, para poder determinar qué sentimiento o qué deseo, ¿no? Tiene con base a lo que escuchó o con base a lo que leyó. Okay. La segunda pregunta es: ¿crees que este poema te ha ayudado a conocer algo de Neruda? Pues sí, por supuesto. O sea, Neruda siempre se ha caracterizado por su profundidad con simples palabras, o por su profundidad con pocas palabras, más bien dicho, ¿no? Entonces, el rato que coge y expresa un deseo o un sentimiento, generalmente son deseos o sentimientos muy profundos, y por ello su grado de aceptación y su grado de penetración, digámoslo así, en el mundo contemporáneo desde inicios del siglo XX, ¿no? ¿Consideras que Neruda impulsó a demostrar un conocimiento por parte de sus poemas? Sí, yo creo que esta pregunta va un poquito ligada a la anterior. Sin lugar a duda, uno de los mayores representantes de este género en Latinoamérica es evidentemente Pablo, ¿no? Su capacidad de poder, en pocas palabras, ¿no?, de poder transmitir muchos sentimientos y muchos deseos a sus lectores. ¿Obtuviste algún tipo de conocimiento de los poemas o del poema recitado en tal caso? La capacidad de poder, con pocas palabras, decir muchas cosas. ¿Crees que el conocimiento artístico, ¿no? Ajá. El conocimiento artístico. No es lo mismo cuando uno lee un mismo texto, o los dos podemos observar un cuadro y tú puedes ver cierto tipo de cosas que tal vez yo no puedo ver, como también podemos coincidir en muchos aspectos que podemos ver dentro de una pintura. Igual es en un poema. Si tú escuchas un poema o tú lees un poema, dependiendo de lo que tú estés viviendo, dependiendo cuál sea tu cultura, dependiendo tu grado de intelecto, puedes coger y tener
similitudes en apreciaciones que podamos tener sobre un mismo poema y podemos tener diferencias, generalmente están marcadas con base a la experiencia o por la edad, ¿sí? Entre lo que tú puedes apreciar versus lo que yo puedo apreciar. Pero habrá muchas cosas que podemos coincidir, ¿no? Y bueno, como última pregunta, ¿crees que podemos obtener conocimiento por medio del arte? Sin lugar a duda. El arte es la expresión de conocimiento, de cultura más antigua. Si nosotros nos remontamos antes de que tengamos la escritura, antes de que existan las diferentes culturas, expresaban su arte con base a gráficos, con base a expresiones propias del ser humano. Después, posteriormente, ya vino el tema de las escrituras, con la escritura jeroglífica, etcétera, etcétera. Pero antes de llegar al arte escrita, que es en este caso un poema, ¿sí? La interpretación de gráficos podían darte un lenguaje determinado, sin lugar a duda. Entonces, por supuesto. Gracias, Pablo. Bueno, aquí finaliza nuestro proyecto. Así es como podemos demostrar que nuestros objetivos se cumplieron en realidad. Por medio del arte uno puede adquirir conocimientos y de igual manera podemos demostrar el impacto de Pablo Neruda en la historia del siglo XX y también la relación que tiene cada poema o los poemas escogidos con las formas de conocimiento y sus respectivas justificaciones. De igual manera mostramos el impacto literario en la sociedad. Muchas gracias.